Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Conectados. Y bueno chicos, de verdad los extrañamos muchísimo. Hace tiempo no estábamos aquí con Joseph juntos presentando. ¿Hace más o menos cuánto ya? ¿Meses? 2, 3, 4, 5, 6 meses. No, tampoco tanto, no se crean. Pero de verdad los extrañamos muchísimo. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa muy bueno, así que no te puedes perder esto. No salgas, no le pongas ni stop al video, porque hoy día se viene algo tremenduki. Y bueno, Joseph, él nos va a presentar quién va a dar la enseñanza. La que nos presenta hoy día es nuestra líder, Rosita. Así es, ella es la líder central de Conectados. Hoy día nos tiene una buena palabra, así que no pierdas esta gran oportunidad de poder aprender de Dios, así que mantente expectante de lo que viene. Y bueno, sin más decir ni nada, Rosita, por favor, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Conectados. Un sábado más con ustedes. Disfrutamos bastante pasar tiempo con ustedes, sobre todo en Zoom. Son súper hiperactivos, extrovertidos. De verdad que amamos servirles. Es genial pasar tiempo con ustedes, adolescentes de Conectados. Y bueno, también es genial poder servirles haciendo estos videos, compartir estas enseñanzas con ustedes, que de repente todavía no has participado en Zoom. Te animo a que lo hagas. Y bueno, creo que la primera o la segunda que hago un video de enseñanza. Y este tema, el título del video, dice: muestra la puerta de salida al miedo, ¿no? Entonces, por ahí que de repente estés preguntándote, bueno, de repente ese tema no va conmigo y quieres no escucharlo, yo te invito a que lo hagas, porque hay varias situaciones de nuestras vidas que indirectamente de repente no te has dado cuenta, pero has tomado ciertos comportamientos, actitudes que no son parte de tu identidad y que finalmente ha sido el autor, el miedo para que tomes ese tipo de actitudes o comportamientos. Entonces, si tú quieres saber esto y quieres identificar si esto de repente por ahí hay algo que esté pasando en ti, te invito a que no te vayas, no te muevas, ¿sí? Si me estás viendo desde tu computadora y tienes el celular al costado con los datos encendidos, yo sé que eres una mujer virtuosa, valiente, un varón esforzado y vas a apagar los datos, no te vas a distraer, porque también has separado este tiempo para escuchar a Dios. No vas a escuchar a Rosa, sino vas a escuchar a Dios, porque es Él quien está hablando, es Él quien va a protagonizar esta enseñanza. Y dicho sea de paso, vamos a hacer una pequeña oración dándole la bienvenida a la presencia del Espíritu de Dios. Así que cierra tus ojos ahí donde estés y repite esto conmigo. Padre Dios, te doy las gracias por esta maravillosa tarde, Señor. Este momento yo te la dedico a ti. Vengo con mi corazón y con todos mis sentidos más que dispuestos, Señor. Declaro en el nombre de Jesús que no va a haber ninguna distracción que va a impedir que yo aprenda tu palabra, tus promesas, Señor, tus verdades, Señor. Declaro que esta va a quedar guardada, sellada en mi corazón. Y en el nombre de Jesús voy a ponerla en práctica en mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, o bien el sonido de fondo, por favor. Es un poco complejo. Tengo un vecino que le encanta tocar trompeta y bueno, no encontré otro horario para poder grabar. Soy bien sincera haciendo esto. De hecho, me estoy relajando por completo porque les voy a comentar que yo tenía pánico a las cámaras, ¿sí?
Así que, bueno, ya no lo tengo, estoy haciendo lo más natural. Me han dicho las amistades que tengo y que tienen una experiencia así súper fascinante con las cámaras, me han recomendado ser tú misma, no te pongas nerviosa y todo esto, ¿no? Pero bueno, vamos al tema. Vamos a empezar con las definiciones del miedo, ¿sí? Y te voy a decir algunas definiciones que he encontrado acerca de la palabrita miedo, ¿sí? Definición de miedo dice: sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Otra definición de miedo dice que es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea, ¿no? Es decir, que es un sentimiento de desconfianza que en ese momento tú estás pasando y que te tiende te da pensamientos a creer que van a ir contra tu voluntad, contra lo bueno que tú deseas, porque yo sé que tú no deseas nada malo, ¿no? Otra definición dice que es un estado emocional que surge en respuesta de la conciencia ante una situación de eventual peligro, es decir, que es una emoción básica de alerta, ¿no? La palabra miedo proviene del término latino metus, que significa alteración del ánimo, ¿no? En conclusión, es un estado emocional, ¿sí? Que todos los seres humanos lo pasamos, ¿sí? Y que lo conocen como una emoción básica de alerta, es como una alarma, ¿sí? Y como dice el término latino metus, dice finalmente el miedo es una alteración del ánimo, es un estado emocional que causa la alteración del ánimo, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa cuando este miedo crece? Es decir, lo invitas a que sea parte de tu vida interior. ¿Qué pasa cuando esto se incrementa, ¿no? Estás invitando a que el miedo gobierne en la toma de tus decisiones. Estás invitando a que el miedo sea finalmente el autor de todas las decisiones que tú tomes frente a alguna situación, ¿no? Hay experiencias que han marcado nuestras vidas y que ha provocado que el miedo finalmente crezca y sea dueño de nuestros pensamientos, como les decía, ¿no? El miedo finalmente termina gobernando nuestros pensamientos, ¿no? Te voy a mostrar algunos ejemplos, algunas experiencias, ¿no? Donde de todas estas experiencias, el único autor ha sido el miedo. Por ejemplo, en el colegio, de pronto dijiste que hay un curso que no va contigo, que no eres bueno, ¿no? Pero si ahondamos más en el tema y te preguntamos de repente, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y por ahí que siempre sale a la luz, y por ahí la experiencia fue que en primaria tuviste un profesor que te daba castigos demasiadamente drásticos porque no aprendías rápido el tema, porque de repente te dijeron palabras denigrantes que lastimaron finalmente tu autoestima. Fueron experiencias que marcaron netamente y justo era en ese curso, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ya viene el otro año, se viene otro nuevo profesor. Te toca otro profesor y también es más o menos igual que el anterior. Entonces tú dices, wow, no, ya otro año, y te das la otra tercera oportunidad y finalmente de repente te pasa y tú dices, no, ya tengo un mal, algo tengo yo, ¿no? O si no, finalmente terminas diciendo, no, soy yo no soy bueno para este curso, ¿no? Por experiencias que de repente te han pasado anteriormente en tu pasado, decides y dices y te pones límites a causa del miedo, ¿no? Dices, yo no soy bueno para las matemáticas. No, los números no van conmigo, no, comunicación no va conmigo, yo no puedo leer mucho tiempo porque no me gusta. Pero sin embargo no lo has intentado. Y si lo intentaste, lo hiciste con tus propias fuerzas, ¿no? Bueno, esa es una experiencia. Otra experiencia es que de repente en primaria sufriste bullying y dices, voy a pasar a secundaria, ya no voy a hacer lo mismo que primaria, voy a juntarme con los más grandes, voy a juntarme con los más vivos para que no me hagan bullying, ¿no? Y empiezas a tomar actitudes que no son de ti, ¿no? De pronto en el colegio eres uno y en casa eres otro,
¿no? Todos los valores que te inculcaron tus maestros, tú dices, que te inculcaron, perdón, tus papás, de pronto los cambias por las lisuras, de pronto los cambias por lenguaje callejero que tú no acostumbrabas a hacer, pero que te engaña finalmente porque dices, no, ya eres adolescente, puedes hacerlo. Finalmente sí, tienes libre albedrío, tú decides si quieres o no quieres hacerlo, pero ¿realmente lo quieres hacer o solamente lo estás haciendo por dar gusto, por no meterte en problemas, por no querer sufrir bullying, por no querer finalmente ser maltratado, rechazado por el grupo de tus amigos? Otra decisión que de repente puedes tomar por el miedo es que finalmente evitar el bullying es obedecerlos, o sea, es decir, que te dejes maltratar, ¿no? Quizás no te maltratan mucho, pero finalmente te dejas humillar. Y dices, no, mejor no digo nada, mejor me callo. Sí, que todo lo que hagan, lo hagan y me callo, ¿no? Entonces, son experiencias que tú has tenido y que finalmente más adelante en otras situaciones, ya en esta temporada de adolescente, finalmente tú tratas de evitar hacer lo que hiciste en el pasado por miedo a que te vuelvan a pasar las experiencias pasadas, ¿no? Otra experiencia puede ser que quieres ser solo tú y tu sombra, ¿no? Es decir, tuviste una experiencia por la falla de una amiga, de un amigo y dijiste, no, yo no quiero tener muchos amigos porque mi amiga anterior me falló, contó mis cosas de confianza, mi amigo anterior contó mis cosas de confianza, no creo en las amistades, finalmente solo soy yo y mi sombra, ¿no? Y eso, ¿quién fue el autor? El miedo. Otra experiencia es que de repente te tocó exponer en el colegio y tú dices, yo no soy bueno para expresarme en público. No soy bueno, de repente tienes algún talento, no soy bueno para cantar, yo lo intenté y se me fue el gallo, no sé, se me nubló todo y dices, no soy bueno para eso, no. Y el miedo finalmente esconde tus talentos y el miedo finalmente te dice, no eres bueno para expresarte, no lo hagas. Y tú terminas decidiendo en no hacerlo y poniéndote límites, ¿no? Otra experiencia que de repente pueda te pudo haber pasado es que, digamos, en el ámbito familiar, de repente algún familiar falleció por alguna enfermedad o de repente hay algún familiar que tenga alguna, le han diagnosticado, ¿no? Ya sea migraña, depresión o alguna otra enfermedad y tú dices, es hereditario, eso me va a pasar a mí. Yo para un día triste, yo para un día alegre, yo para un día triste, para un día alegre, estoy 7 días alegre, 7 días triste. No, lo que pasa es que soy depresivo, mi mamá sufre de depresión, entonces esto es hereditario. O sea, la enfermedad quizás, o sea, quizás sí tu mami o algún familiar se esté tratando por esto, porque obviamente se está tratando, ¿sí? Pero la enfermedad no entró a tu cuerpo todavía, pero tú lo llamaste con tu declaración y finalmente lo invitaste a que entrara. O sea, no es parte de ti, ¿sí? Entonces, por miedo, finalmente el miedo gobernó tus pensamientos y tú dijiste, no, a mí me va a pasar eso y te va a pasar porque lo declaraste, ¿no? Y si por ahí lo declaraste, repréndelo en el nombre de Jesús y dile, Señor, aquí estoy, me arrepiento de lo que dije, ¿sí? Creo en la sanidad que tú me has dado, ¿no? Y bueno, otra experiencia que de repente puede ser que tú estés tomando alguna actitud en estos momentos es que, digamos, tuviste una desilusión de parte de tu sexo opuesto, ya sea una chica o un chico, ¿no? Digamos, te ilusionó, quizás no tuviste la relación con ese chico o con esta chica porque obviamente está en una etapa donde recién están aprendiendo, ¿no? O si por ahí pasó, bueno, tuviste una desilusión y tú dices, ya no quiero
no quiero acercarme a mi mismo sexo, perdón, a mi sexo opuesto. No quiero tener muchos vínculos con chicos. O si eres chico dices, no quiero tener vínculo con chicas. Porque me humillaron, porque me rechazaron, porque me decepcionaron, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Que dejaste entrar al miedo y el miedo finalmente gobernó tus pensamientos y distorsionó la originalidad de tu sexualidad. Porque si naciste mujer, te deben de gustar los hombres, ¿sí? O sea, es decir, te tiene que atraer un chico, ¿no? Si naciste hombre, te tiene que atraer una chica, ¿no? Y obviamente no te estoy despertando ni tampoco te estoy animando ahorita, ¿no? Porque todavía estás en una etapa donde estás aprendiendo, pero sí es normal que a tu edad estés desarrollando hormonas que finalmente están desarrollándose y vas a sentir una atracción sobre tu sexo opuesto y es normal, pero como les dije en una de las clases de Zoom, el detalle está en que guardes tu corazón porque todavía te estás preparando, ¿sí? Todavía tienes que esperar. Pero bueno, ese es otro tema, no quiero ahondar más en esta última experiencia, pero sí, finalmente a veces las distorsiones de la sexualidad, finalmente la sexualidad, finalmente fue a raíz del miedo por alguna mala experiencia, ¿sí? Sobre esta última experiencia por ahí que de repente te quedaste con varias interrogantes, vamos a hacer un evento, una noche especial, lo voy a adelantar ya, una noche especial de chicas y una noche especial de chicos, vamos a hablar temas importantes que de repente te debes estar preguntando, ¿no? Y qué mejor que con tu familia en Cristo que lo aprendas, ¿sí? Así que no te desesperes. Y bueno, ya te comenté algunas experiencias donde todas el autor ha sido el miedo, ¿sí? Ahora vamos a ver quién activó el miedo, ¿no? Génesis 3, del 9 al 10, dice: Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿Dónde estás? El hombre contestó: Te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿No? Desde el momento en que Adán dijo tuve miedo, ya activó el miedo. O sea, el miedo no era parte de nosotros, no era parte de nuestra naturaleza. Obviamente, porque para que Adán haya tenido miedo, ¿qué hizo Adán primero? Cometió pecado, ¿verdad? Entonces, el pecado trae al miedo. Si el miedo lo trajo el pecado, ¿quién trajo el pecado? Satanás. El miedo no es parte de nosotros, no es parte de nuestra creación, no es parte de nuestra naturaleza. Eso es algo que el enemigo siempre intenta engañarnos, ¿no? Pero finalmente este estado emocional del miedo finalmente se activó, ¿no? Cuando Adán cometió pecado y esto fue de generación tras generación, tras generación, tras generación, ¿no? Por eso es que siempre vas a escuchar por ahí que el miedo es un estado emocional de alarma. Sí, finalmente sí es un estado emocional de alarma, pero es algo que debe de ser así como una estrella fugaz, pasar, pero no lo dejes ingresar, no lo dejes ingresar adentro en tu corazón, no lo dejes ingresar a tu vida interior. Ahí está el detalle y te lo voy a explicar un poquito más adelante. Voy a agilizar más rápido porque me queda corto el tiempo. Pero finalmente, ¿qué provoca el miedo? ¿No? El miedo te hace esclavo, obviamente, porque no eres tú quien está tomando decisiones, sino son los pensamientos de miedo que están tomando las decisiones, ¿sí? El miedo alimenta tus excusas, ¿no? De pronto tú admiras a alguien por lo chévere, bacán que está haciendo algo y tú dices, wow, ¿cómo quisiera ser como ella? Pero yo no puedo porque a mí no me sale, porque yo lo intenté, porque me salió mal y tal, bla, 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 y excusas, ¿no?
De pronto te dan un reto y tú dices, no, pero no creo que lo voy a hacer porque es que realmente lo he intentado. O si no dices, no, es que yo no soy buena para la cámara, no tengo buena cara para la cámara, ¿no? Y, y de pronto dices, no puedo. Y bueno, son excusas, límites, ¿no? Que te pones tú mismo. Así mismo, así como te pones excusas, así también aumentas tu inseguridad, ¿no? No confías en ti, ¿no? El miedo esconde tus talentos. Como le decía, obviamente si estás siendo esclavo y es el miedo que está tomando tus decisiones y empiezas a dar excusas y empiezas a tener inseguridad, obviamente todo esto va a esconder realmente el talento que tú tienes, realmente el talento que Dios puso en ti, ¿no? El miedo cambia tu apariencia física, eso sí es cierto. Yo les puedo comentar algo así corto, rápido. Cuando yo me iba a cortar el cabello en otros lados, en otros lugares, ahora tengo una última amiga cosmiatra que sí lo hace y que no me dice lo que me decían otros. Me decían que yo tenía una mirada de carita triste, que tenía la forma de cara de una chica muy triste, muy deprimida, depresiva. Y opté por tomar lo que me estaban diciendo. O sea, indirectamente dejé que esos comentarios que yo había escuchado entraran dentro de mí y finalmente estuvieran haciendo un resultado, una acción. Me dejó entender. O sea, debí reaprender eso cuando escuché. Es decir, no a ellos decirles no, sino orar y decir, Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro que soy una mujer esforzada, valiente, es una mujer virtuosa, declarar las promesas de Dios en ese momento. Pero yo lo que hice en ese momento fue escuchar y prestarle atención. Es decir, le presté atención, pero también a la misma vez dejé que esas palabras entraran dentro de mí y fueran parte de mí. Pero bueno, finalmente cuando yo me vi al espejo, sí, efectivamente estaba haciendo que el miedo estuviera tomando una apariencia física, estuviera tomando una apariencia física que realmente no me correspondía, ¿no? Obviamente porque también estaba andando en desobediencia, ¿no? Por eso el pecado trae miedo, ¿no? Y si tú quieres ser regia, bella, hermosa, disfruta la gracia de Dios, obedece a Dios. Ahí está el secreto de la belleza. Y bueno, entonces ya te dije más o menos qué provoca el miedo, ¿sí? Porque hay muchas cosas de las cuales provoca el miedo. Pero ahora vamos a lo básico y a lo importante, ¿sí? Los tips de cómo enseñarle la puerta de salida al miedo, ¿no? O sea, vamos a entrar a la acción que realmente tienes que hacer. Lo primero es, cuida tus pensamientos diarios. Cuida tus pensamientos diarios, ¿no? Para que se pueda generar un pensamiento, te estás llenando de lo que miras, de lo que escuchas, de lo que tocas, de lo que hacen tus sentidos, ¿sí? Para que se pueda generar un pensamiento. Por lo general, por lo que miras. ¿Qué estás mirando que está ocasionando pensamientos de miedo? ¿Qué películas estás viendo? Películas de terror, películas con situaciones que finalmente son de muerte, de enfermedades. ¿Qué película te estás viendo? Y tú dices, no, pero eso no va conmigo, eso no influye. Pues sí influye, porque está despertando espíritus negativos que a la final van a sembrar pensamientos de miedo en ti, ¿sí? Evítalos. Sé prudente, ¿sí? Sé sabio, ¿sí? Otro también es, ¿qué estás escuchando? ¿No? Cuida tus pensamientos diarios, se refiere a que sé prudente con lo que escuchas. ¿Qué estás escuchando? ¿Música depresiva? ¿Música donde dice que quieres morir? O música que finalmente dice que estás solo, que hay músicas con letra donde dice que el alma te la partieron en dos. Y bueno, hay bastante música donde habla de soledad. ¿Estás llamando a la soledad a tu vida? El humano no nació para estar solo.
Y eso más que un científico que no es cristiano lo ha dicho. El humano ha nacido para ser sociable, ¿no? Y el cristiano no es individualista, el cristiano trabaja en equipo, trabaja en familia, ¿no? Entonces, cuida tus pensamientos, ¿no? Cuida tus pensamientos diarios a través del contenido que estés haciendo llegar a ti, con qué miras, con qué escuchas, ¿sí? Mira videos que te edifiquen, que te enseñen. Mira, escucha música que alegre tu corazón, que hermosee tu rostro, que edifique tu corazón, ¿sí? El segundo tip es: llena tu mente de las promesas de Dios. ¿Por qué llenar la mente de las promesas de Dios? ¿Dónde encuentro las promesas de Dios? Bueno, ya lo sabes, en la Biblia, en el libro de la vida. ¿No? ¿Por qué llenarme de las promesas de Dios? ¿Por qué? ¿No? 2 Corintios 10:4 de la Nueva Traducción Viviente dice esto. Bueno, ponlo. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. Las armas poderosas de Dios, las promesas, la palabra de Dios escrita en la Biblia. Esas tenemos que usar, ¿sí? Esas para destruir argumentos falsos, ¿sí? Por eso es importante de llenar nuestra mente de las promesas de Dios, para que cuando intente, o sea, el miedo va a pasar así, como un trencito, o como una estrella fugaz. Que pase, la idea es que pase. Bueno, ya, te alteró por unos segundos tu estado emocional, pero tú dices, yo recuerdo en Filipenses 4:13 que dice, todo lo puedo en Cristo me fortalece. Y en ese momento el miedo se sumó. Dice, no, con ella no puedo, no, con él no puedo. Sí conoce sus derechos, sí conoce quién es en Cristo, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante las promesas de Dios? ¿Por qué es importante que tu mente esté llena de las promesas de Dios? Porque cuando vengan ese tipo de situaciones, tú te acuerdas la promesa que te dio Dios y lo declaras, ¿no? Y en ese momento ese espíritu de miedo se va, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y bueno, si te sigues preguntando, pero ya está bien, me voy a llenar de las promesas de Dios, pero ¿por qué realmente buscar a Dios? Dios es amor, ¿verdad? Aquí en 1 de Juan 4:18 de la Nueva Traducción Viviente te dice esto, apúntalo. En esa clase de amor no hay temor. En esa clase de amor no hay temor. No dice, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. ¡Auch! O sea, dice, porque el perfecto amor expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Confía en Dios. Si estás con Dios no tienes por qué temer, porque el mayor está contigo, ¿sí? Y como dice, ¿no? Y si tienes miedo, es por temor al castigo. O sea, estás andando en desobediencia y tienes miedo del castigo. Y finalmente, por ese miedo que tú tienes al castigo, dices, esto no me va a suceder. O sea, es decir, vas a decir, de repente los milagros no funcionan conmigo porque yo me porté mal por esto. Te estás lamentando, pero sigues cometiendo los mismos errores de repente por ahí, ¿no? Y no estás experimentando plenamente el perfecto amor de Dios, ¿no? Si por ahí te diste cuenta, identificaste algún error que de repente estés haciendo, ya es hora que te pongas el reto de disminuir en hacerlo. Sí, ya es hora que tomes la decisión de salir de ahí y experimentar el perfecto amor de Dios, que es su gracia maravillosa,
ese don sobrenatural que te permite ser partícipe de las actividades divinas de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Por eso es importante buscar a Dios, ¿sí? Por eso es importante que te llenes tu mente de las promesas de Dios, ¿no? Ese es el segundo tip. Llena tu mente de las promesas de Dios. El primer tip, como te dije, es cuida tus pensamientos diario. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? ¿No? Finalmente, ¿qué promesas me heredó Dios a mí? Yo te dije en el segundo tip es que llenes tu mente de las promesas de Dios. Te voy a leer algunas promesas de Dios. ¿Sí? Una de ellas es Romanos 8:15 de la Nueva Traducción Viviente, dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Lo voy a repetir. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Es decir, cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, cuando Dios nos adoptó como sus propios hijos, no hemos recibido un espíritu de miedo, ¿sí? Un espíritu de esclavitud al miedo. Eso no es parte de nosotros, dice, ¿no? Ahí en este versículo nos está explicando, no es parte de tu vida interior, no es parte, es mentira que te digan, pero el miedo es normal. Es un estado emocional, sí, que puede pasar como una alarma, sí, pero no es parte de tu vida. Es algo que va a pasar. Pasa, pero no es que se va a quedar en tu vida interior. A eso me refiero, ¿sí? Otra promesa dice, segunda de Timoteo 1, del 7 al 9, dice, de la Reina Valera 1960. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Acuérdate ese versículo es genial, maravilloso. Cuando venga el miedo a intentar fastidiarte, tú dices, 2 de Timoteo del 1 del 7 al 9 me dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo tomo esa promesa y la creo en el nombre de Jesús, ¿no? Entonces, cuando venga alguna situación de miedo, declara esta promesa, 2 de Timoteo del 1 del 7 al 9, ¿sí? Apúntalo, anótalo. Y así como estas promesas, hay más promesas en la Biblia. Tú necesitas llenar tu mente de estas promesas de Dios, ¿sí? Necesitas conocer la verdad. Isaías 41:10 dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, no te desanimes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Qué genial es este versículo porque dice, no tengas miedo, te dice al inicio, no tengas miedo. Es decir, no lo hagas parte de ti. Es decir, que el miedo no dirija tu vida. A eso se refiere con que no tengas miedo. O sea, te dice, va a pasar el miedo, sí, de repente alguna situación que quiere intentar que el miedo gobierne en tu vida, pero no quiere decir que el miedo dirija tu vida, ¿ok? Por eso dice en Isaías 41:10, dice, no tengas miedo, o sea, que el miedo no lo tengas, o sea, no sea parte de ti, no sea parte de tu vida interior, porque yo estoy contigo, ¿no? No te desalientes porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa, con mi mano derecha victoriosa. ¡Qué genial! Dios nos está diciendo que la victoria ya es nuestra, ¿no? O sea, no tengas miedo, el mayor está con nosotros. No hagas que el miedo dirija tu vida porque estás con el mayor, con Dios, y Él ya nos dio la victoria, ¿no? Las mentiras de Satanás siempre van a intentar a querer engañarnos, ¿sí? Siempre van a intentar a querer gobernar nuestras vidas, ¿sí? Otro tercer tip es que los pensamientos negativos llévalos cautivos.
¿no? A la obediencia a Dios. ¿Qué quiere decir eso? El tercer tip es cuando vengan pensamientos negativos, pensamientos que quieran tratar de gobernar tus decisiones, pensamientos de miedo, ¿no? Captúralos en ese momento, llévalos cautivos a la obediencia a Dios. ¿Qué quiere decir? Coge ese estado emocional que de repente estás teniendo y llévaselo a Dios y que el Señor tome control, y finalmente le dices que en el nombre de Jesús se someta, ¿no? a las promesas de Dios, ¿no? Entonces ahí dice, ¿no? Los pensamientos negativos llévalos cautivos, captúralos a la obediencia a Dios. Ese es el tercer tip, ¿ya? El cuarto tip dice, identifica ese miedo. Si por ahí ya te identificaste con alguna experiencia que comenté, ¿no? Ya sea del pasado y finalmente por historias que marcaron tu pasado, finalmente estás tomando un comportamiento y una actitud que no es parte de tu identidad, y tú dices, ya quiero, realmente a veces no quiero hacer esto, quiero hacer otro, quiero hacer lo que yo realmente quiero intentarlo, ¿no? Si identificaste ese miedo, digo, no tu miedo, porque no es parte de ti, ¿sí? Si identificaste ese miedo, ¿no? Sé sabio, busca, si tienes confianza con tus papás, si tienes confianza con tus maestros de la iglesia, tus líderes, ¿no? Me puedes buscar a mí, tus pastores, con quien tengas tu confianza, ¿no? No te digo que cuentes a todos, pero con quien tengas tu confianza, suelta ese miedo que ha gobernado bastante tiempo en algún área de tu vida, ¿sí? Suéltalo. Si lo identificaste, suéltalo, ¿sí? Suéltalo, compártelo con alguien que tú tengas confianza, y esta persona con la cual tú tengas confianza, yo sé que el Señor lo va a usar para ayudarte, para dirigirte, para guiarte, ¿sí? Para animarte, ¿sí? El cristiano no es individualista, no trabaja solo, trabajamos en familia, así que sí, identifica ese miedo para que de una vez lo sueltes, ¿sí? Seas libre y salgas de esa esclavitud, ¿sí? El quinto tip es enfrenta el miedo. Si ya lo identificaste, te toca el siguiente paso. Enfréntalo. Enfrenta ese miedo. No tu miedo, porque no es parte de ti. Enfrenta ese miedo, ¿sí? Juan 1:9 de la Nueva Traducción Viviente dice: sé fuerte y valiente, no tengas miedo, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas, ¿sí? Josué 1:9 de la Nueva Traducción Viviente. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas, ¿sí? Qué genial es la palabra de Dios, porque te recuerda cuál es tu identidad, ¿sí? Y con eso te quiero decir que es importante, sí, buscar a Dios primero cuando pasen ese tipo de situaciones, porque ¿quién mejor que nuestro Creador, el que conoce nuestro corazón, para saciar en ese momento, para calmar esa angustia que trata de invadir y gobernar nuestros pensamientos, nuestras decisiones, ¿sí? Así que busca a Dios, Él es el único y Él es el protagonista. Jesús es el protagonista. Es maravilloso disfrutar la gracia de Dios, ¿sí? Te animo a que lo hagas. Si has estado pasando bastante tiempo en alguna situación que tú has puesto límites a raíz del miedo, ya sal del lugar, sal de esa zona de confort. Varias veces lo he repetido, de confort. Sí, ya lo he escuchado, sí, pero ¿vas a querer estar en ese mismo lugar bastante tiempo? ¿Realmente te hace eso feliz? ¿O solamente lo estás tomando para agradar a alguien? ¿Sí? Si hay alguna amistad que realmente no es edificante para ti, que tú bien sabes no está siendo correcta esa amistad,
no tengas miedo. Dios te va a bendecir te va a fructificar con un montón de amistades y más aún, ¿no? De repente, si por ahí te tienes que alejar de esa amistad que sabes que no te está edificando, que sabes que no te está enseñando, en algún momento el Señor te va a usar a ti para que bendigas a esa persona, a ti para que acerques a esa persona al Señor, ¿sí? Pero depende de ti. Tú tienes que salir de ahí primero. Si ya tienes un conocimiento base, ¿no?, de lo que es disfrutar la vida con Cristo, profundízate más en ello, ¿sí? Y no intentes tener una actitud, un comportamiento que no te corresponde, una identidad que no es tuya, ¿sí? Es hora que te agrades a ti mismo, ¿sí? Es decir, conoce más a tu Creador, conoce más el amor de Dios, porque cuando tú conoces más el amor de Dios, cuando tú conoces más a tu Creador, te estás conociendo a ti, porque fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Señor, ¿sí? Entonces, cuando dice ese versículo, ¿no? Fuimos creados a imagen conforme a la semejanza de nuestro Padre Celestial, nos está diciendo que los conozcamos a Él, ¿no? O sea, conócelo a Él. Mientras más lo conoces, te vas a conocer a ti mismo, ¿sí? Cuando vengan situaciones difíciles de miedo, alaba, adora al Señor tu Dios, ¿sí? Salmos 33:3 te dice: entónenle un cántico nuevo de alabanza, toquen el arpa con destreza y canten con alegría. ¡Wow! Nos dice: entónenle un cántico nuevo de alabanza y toquen el arpa con destreza y canten con alegría. ¡Qué genial! Las mejores canciones las puedes escribir en ese tipo de situaciones, ¿no? Canta, adora a Dios, dile cuán grande es Él y agradécele por lo que ya hizo por ti, por lo que hará por ti, ¿sí? Así que es importante qué tipo de canciones estás escuchando en ese tipo de situaciones, ¿no? Escucha las canciones de nuestro Señor, porque ahí también habla de las promesas. De hecho, todas las canciones son inspiradas por la palabra de Dios, por algún versículo en especial, por alguna promesa de nuestro Señor, ¿sí? Así que escucha, alaba y adora al Señor. Y el séptimo tip es ora. Salmos 34:4 dice: ora al Señor y Él me respondió. Oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Es importante hablar con Dios, es importante pasar tiempo con Dios. Valeria lo habló hace 2 sábados, cuán importante es orar con Dios y la hermosa experiencia de pasar tiempo con Él, ¿sí? Así como Él nos escucha, también escucharlo a Él, ¿sí? Así que cuando vengan esas situaciones, ora, ¿sí? Salmos 34:4 te dice, ¿no? Oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores, ¿no? Qué lindo y maravilloso es la promesa de Dios, ¿no? Te voy a repetir así rápidamente porque ya se me acabó el tiempo. El primer tip dice, cuida tus pensamientos diarios. El segundo tip es, llena tu mente de las promesas de Dios. El tercer tip es, los pensamientos negativos llévalos cautivos a la obediencia a Dios, ¿sí? El cuarto tip es, identifica ese miedo, pide ayuda. 5, enfrenta ese miedo, ¿sí? Recordándote las promesas de Dios. 6, alaba, adora al Señor tu Dios, ¿sí? 7, ora. Ten ese tiempo de hablar con Dios, ¿sí? Esos son los 7 tips de cómo mostrarle la salida, la puerta de salida al miedo. O sea, dile, no eres bienvenido, lo siento, adiós, ¿no? No puedes ser invitado para entrar a la puerta de mi corazón. O sea, analiza, sé sabio, a qué vas a dejar entrar aquí en tu corazón, que es precioso, valioso, maravilloso, y el único que puede cuidar ese corazón maravilloso es Dios, ¿sí? Así que depende de ti, ¿sí? Y bueno, te voy a dejar con una alabanza maravillosa, es genial la letra, ¿sí? Habla de
cómo Dios nos ama tal cual somos. No nos dice que cambiemos, ¿sí? Él nos creó con una naturaleza única, con una personalidad única, con una gracia única, ¿sí? Escucha atentamente esta canción. Es maravilloso. Alaba, adora. Si tienes que expresarte o querer supuestamente cantar, tal vez no sabes cantar, pero quieres expresarte, mover, hacer gestos, hazlo, disfruta esta alabanza. Así que muchas bendiciones, que nuestro Padre Dios te bendiga y te ayude a enfrentar ese miedo que intenta querer gobernar alguna área de tu vida. Así que ya lo sabes, ya sabes estos 7 tips. Bendiciones y será para la próxima. Cuídense. ¡Wow, Rosita! Muchas gracias por la gran palabra que nos has traído hoy día. Gracias por acompañarnos. Desde aquí te mandamos un saludo enorme y un abrazo. Eres una gran líder. Y bueno, chicos, que no se nos olvide que pongamos en práctica todo lo que hayamos aprendido. Porque en la palabra de Dios, que dice que no solo seamos oidores, sino hacedores de su palabra. Entonces pongámonos en práctica día a día en nuestras vidas. Y bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. Chicos, no se olviden de que nos vemos siempre todos los sábados por Zoom a las 8:15 de la noche. Yo sé, ¿cómo fue el sábado pasado? Cuéntanos. Chévere, la pasamos muy bien y lo bueno es que tuvimos visita. Sí, tuvimos visita desde México. Si no nos pudiste acompañar ese sábado, no te preocupes. El video anterior está el resumen más que todo de todo lo que pasó, ahí puedes ver. Pero también nos tienes que acompañar todos los sábados en Zoom a las 8:15 de la noche. Y también que no se te olvide seguirnos en Instagram, que ahí tenemos, si quieres saber lo que pasó, si quieres saber algunas fotos, ahí puedes encontrar absolutamente todo. Y bueno, no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para que cuando Conectado suba un video. Así que chicos, nos vemos el próximo video, el domingo 5:30, no te olvides. Así que chao. Joseph, por favor, termina el video. Chao.